Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago y la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl o por Spotify. Ya abrí la verja de madera de mi jardín, estoy en mi jardín y me preparo para caminar hacia el patio de la escuela. Ustedes saben que por lo menos una vez a la semana, Desde el Jardín, conversamos sobre educación, sobre todo con los protagonistas de la educación desde adentro de los colegios mismos. Ahí se escucha el sonido de la campana, a pesar de que estamos de vacaciones. El colegio siempre, y los profesores, los que trabajan en el sistema educativo, siempre están trabajando durante todo el año en esta tarea tan épica, y acabamos de conocer los resultados de la nueva prueba PAES, creo que se llama. Siempre como soy más viejo, la confundo entre la PSU, la PAA, ahora se llama PAES. Y los resultados son estos. Competencia matemática 1, promedio 603, mediana 576. Matemática 2, mediana 381, promedio 411. Competencia lectora, mediana 591, promedio 599. Historia, mediana 480 y promedio 497. Y ciencias, mediana 468 y promedio 488. Estos resultados, a primera vista, para alguien que no es experto, pueden parecer resultados catastróficos, ¿no? Malos resultados. Tienen que ver con la tendencia de las últimas décadas. Hay una mejoría, empeoran, dicen algo. ¿Qué nos dicen estos resultados de lo que está pasando en el sistema escolar? Es algo que vamos a tener que pensar y probablemente vamos a invitar a alguien a conversar sobre este tema aquí en Desde el Jardín en los próximos días. Pero antes que nada, me encanta cuando llego al patio de la escuela encontrarme con la gran pedagoga, la gran poeta de la educación, que fue Gabriela Mistral, y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Una de las oraciones más bellas, tiene varias, tiene oraciones para el profesor, pero tiene también una oración del estudiante, se llama justamente Oración del Estudiante a la Gracia. Gabriela Mistral habla aquí de la importancia de la gracia, que es una palabra bien cargada de reverberación religiosa, espiritual, pero también estética, en la educación. Y ella dice: yo te invoco, Señor, dueño de la gracia, al empezar mi trabajo. Entre ella a mi aposento cerrado y ponga sus manos sobre mí. Sin la gracia, mi estudio sería un jadeo, y yo no quiero faena con gemidos. Dé a mi pensamiento suavidad de óleos, pues no los amarán si tienen la aspereza de las limas. Alumbre ella la gracia, el tanteo de mi inteligencia, como un relámpago blanco. Le dé la calidad de las fragancias seguras para que conozca las cosas por traspasadura inefable. Revélese su presencia en el trabajo fácil y feliz, y venza en mí a la torpe pesadez de la carne. Cruce por mi mente como cruzan los niños por la tierra. Hágase visible en forma de candor. Ese es solo el comienzo de una bellísima prosa muy inspirada de Gabriela Mistral sobre la importancia de la gracia en la educación. Si no hay gracia, dice Gabriela Mistral en el estudio, todo va a ser
faena con gemidos, dice Gabriela Mistral. Bueno, y primero que nada ella invoca a Dios, o sea, yo te invoco, Señor, para que Él le entregue o le traspase esa gracia para que ella pueda hacer efectiva su labor pedagógica. Hoy día vamos a conversar sobre educación, vamos a conversar de lo que está pasando en los colegios, hablábamos de los resultados recién, vamos a hablar del sentido profundo de educar, vamos a hablar también de liderazgo, de comunicación afectiva, etcétera, con una educadora que ha dedicado su vida a esta tarea y que además tiene que ver con la educación católica, es decir, con algo que debiera estar inspirado obviamente en el espíritu de Gabriela Mistral. Ella es Sandra Urrutia, es doctora en ciencias de educación, es también magíster en educación con mención en currículum, profesora de Estado en castellano, o sea, colega mía, y es directora ejecutiva de la Red Profesional Santo Tomás de Aquino. 20 años de experiencia en diversos cargos del sistema escolar y académico, con enfoque en resultados y aprendizaje integral. Esta red incluye a 8 colegios, 923 colaboradores, 10.600 alumnos y 7 sindicatos. No sé si ese dato se da como un dato de las dificultades que tiene que enfrentar la directora ejecutiva o como un dato positivo. Quiero agradecer a Sandra de tenerla aquí, sentada aquí en el banco, en el patio, en el recreo de la escuela. Muchas gracias, Sandra, por aceptar conversar conmigo. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, por esta invitación, que considero que es precioso el momento de poder dialogar en torno a la educación, en torno a los fines de ella misma y cómo además nos vinculamos con las diferentes personas o actores de las comunidades educativas. Cuando tú bromeas un poco acerca de los sindicatos, lo digo en positivo porque el trabajo que hacemos con ellos es también lo que hace posible lo que se construye en la red educacional en la que yo trabajo. Entonces, muy por el contrario, es positivo el hecho de poder decir que trabajamos con 7. Y solo una precisión, soy candidata, tengo doctora C. Tengo el rendido del examen de suficiencia, todavía me falta el título. Sandra, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué es lo que es esta Red Profesional Santo Tomás de Aquino? Es una red educacional. Red educacional. Sí, Red Educación. Eso. Es una red educacional que tiene 8 colegios. Hoy día 10.700 estudiantes. Prontamente tendremos un colegio número 9 que va a estar en Batucó, que estamos hoy día en proceso de construcción. Tiene 153 años de existencia esta institución. Nació por unos laicos comprometidos con la Iglesia Católica que quisieron crear una institución que aportara en la vulnerabilidad. Dijeron, oye, no hay colegios católicos que aporten a los vulnerables. Entonces ellos fueron, hablaron con el Papa y el Papa León XIII, bueno, primero con el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso y el Papa dijo, mira, cualquier institución que sea católica, su foco, su filosofía debe ser la de Santo Tomás de Aquino. Y de ahí nosotros tenemos ese nombre, 153 años de existencia, con 8 colegios en distintos lugares de Santiago. Tenemos en Quilicura 3 colegios, en Ñuñoa un colegio, en San Ramón, en Pedro Aguirre Cerda, en medio de la José María Caro, en el centro. Y bueno, y como te decía, el colegio 9 que va a estar ahí en Independencia, también tenemos otro. Y el número 9 que se está construyendo en Batucó. Nombraste ahí a Santo Tomás de Aquino, tremendo doctor angélico, le llamaban, ¿no? Recuerdo haber leído hace muchos años una biografía muy hermosa del escritor G.K. Chesterton, escritor inglés sobre Santo Tomás de Aquino. Tú hablaste del foco. ¿Y cuál es ese foco? Por decirlo así, inspirado, no sé si en la filosofía o el espíritu de este doctor de la iglesia, de este gigante, ¿no? Que trajo la filosofía aristotélica, la aplicó y la encarnó en el cristianismo. Bueno, primero que todo, además, él demostró la existencia de Dios a través, ¿cierto?, en este vínculo de fe y razón. Pero lo que más nos convoca a nosotros como red educacional es una educación basada en las virtudes. Entonces, finalmente el estudiante se va desarrollando integralmente, pero nosotros a este proceso integramos a los profesores, a los papás, a los asistentes de la educación. O sea,
en esta mirada de la educación desde adentro hacia afuera. Entonces, este niño que se forma virtuosamente puede, por lo tanto, ser libre, tomar mejores decisiones. Y en este trabajo, además, nosotros hoy día tenemos un lema que es soñar en grande, él puede alcanzar lo que se proponga. En la medida que se va conformando integralmente, se va conformando en esta dimensión virtuosa. Oye, Sandra, ¿es difícil o más complejo ser colegio católico, hacer educación católica en estos tiempos? Nuestros tiempos son tiempos de incertidumbre donde de alguna manera han ido cambiando los valores tradicionales de la sociedad. La nueva juventud es distinta a las antiguas generaciones. Hay desafíos inmensos, me imagino, interpelaciones al mismo mundo católico. ¿Cómo es hacer hoy, ser hoy un colegio católico en estos tiempos? ¿No? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu visión? Mira, con respecto a ser colegio católico en la actualidad, claro, hay complejidades. O sea, sería raro decir, no, no, es súper fácil, no es así. Existen complejidades que están asociadas con diferentes visiones, pero también te debo decir que los papás, las familias, nosotros nos eligen. Eligen el tipo de formación que nosotros entregamos. Eh, por ejemplo, las últimas postulaciones del SAE postularon 8.000 estudiantes. O sea, podríamos haber hecho otra red para la cantidad de postulaciones. El colegio nuestro que tiene 65 vacantes y postularon 2.000. Entonces, tú te haces la pregunta, ¿por qué la familia eh, busca este tipo de educación? Y eso es súper interesante también. Y nosotros lo que hemos dialogado con los centros de padres, porque también tenemos un vínculo y un trabajo con ellos, es que finalmente el apoderado necesita que la educación sea una educación en valores. O sea, hoy día, en la actualidad, el trabajo que se hace en cada uno de nuestros colegios con nuestros apoderados, porque nosotros entendemos el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del aprendizaje, la formación de la persona con apoderados. Tenemos altas expectativas en ello. Eso no quita que no tengamos dificultades. O sea, imagínate además, nosotros trabajamos en sectores vulnerables y alguien podría pensar, no, que como son vulnerables no pueden. La verdad es que sí pueden. Pueden esos padres, pueden esas familias, porque no todos los niños tienen, ¿no es cierto?, a los dos papás. Tenemos a los abuelitos, tenemos a los tíos, hay niños que también están con familiares, pero sabes que cuando tú los vas convocando se va construyendo, pero no exento de problemas. Entonces la pregunta al final es cómo tú vas relacionándote con la comunidad, haciéndote cargo de esas dificultades, y los papás nos han solicitado dialogar los temas que a ellos les preocupa, no sé, por la afectividad de la sexualidad. A los papás les preocupa también el tema de qué hago si no me hace caso este joven. O sea, ya, ¿qué más hago? O sea, y lo dialogamos, el tema de la formación, el tema de forjar el carácter. Siempre es una constante, si lo tuviera que decir, para nosotros es una constante búsqueda de hacer mejor las cosas. Entonces la línea de la mejora continua con los padres, porque además nosotros tenemos un lema que es educación de excelencia basada en la pedagogía de Jesús. Entonces Jesús, ¿cómo acompañaba? Entonces, claro, es complejo, sí, tiene dificultades, pero en la medida que lo hacemos en conjunto, va, digamos, desarrollándose este estudiante junto a su familia y a nuestros profesores que también son muy comprometidos. Bueno, tú lo dijiste recién, Jesús era un pedagogo, era un maestro. Y Gabriel Mistral muchas veces le habla a él como el gran maestro y dice, perdóname que yo me diga maestra, porque él era el verdadero maestro. ¿Qué haría Jesús hoy día como maestro a partir de lo que uno lee en los evangelios, etcétera? ¿Cuál es la manera de ejercer esa pedagogía en el mundo que nos tocó vivir hoy día, en el Chile de hoy? ¿En qué consiste ese sello diferenciador de la pedagogía inspirada en ese gran maestro que fue Jesús? Mira, yo creo que, bueno, yo creo que describirlo es largo, porque Jesús, ¿no es cierto?, una persona que inspira, que convoca, que es desde el ejemplo. Entonces, todas esas dimensiones, nosotros tratamos que nuestros profesores, nuestros colaboradores, trabajen desde estos sellos, o sea, ser también como testimonio. ¿Mm? Jesús es testimonio. Jesús también
funciona con la pedagogía del amor. Eh, También Jesús es exigente. Entonces a los estudiantes también les exigimos que tengan ciertas rutinas, que cumplan ciertas normas, el papá también es importante, que podamos ir trabajando desde esa perspectiva. Como digo, con dificultades, porque hay estudiantes que tienen mayor o menor desarrollo de la regulación, pero la pregunta es, o mayor o menor desarrollo a los hábitos de estudio, por ejemplo. Ya, pero la pregunta es, si tengo un estudiante que tiene su contexto y yo sé cuál es su contexto, me hago cargo de eso, no lo uso como excusa. O sea, no existe excusa. Yo creo que Jesús hoy día, si yo tuviera que resumirlo, Jesús está dispuesto a entregarse 1000% por ese estudiante y a transformar junto su vida, junto a su familia. Entonces, evidentemente están las dificultades, que son varias. Nosotros, de verdad, o sea, si yo te pudiera hacer un listado de situaciones o de casos de nuestros estudiantes, pero sí es posible. O sea, también te puedo al revés contar muy bonitas experiencias. Ahí te quería preguntar, por ejemplo, el impacto, tú hablaste de Pedro Aguirre Cerda, escuchamos las noticias este fin de semana, los terribles asesinatos, los disparos que han habido, cómo está entrando el narcotráfico, el abandono del Estado de ciertos lugares de que se quejan, por lo menos muchos ciudadanos en las poblaciones de eso. Ustedes están realmente ahí donde las papas queman, o sea, donde está pasando hoy día los problemas más difíciles del Chile de hoy, la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración. ¿Cómo ha golpeado eso? A ver, negativa y positivamente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han trabajado ustedes eso? Porque están ahí en el corazón de los problemas de hoy. Ya, voy a tocar primero el tema del narcotráfico. Sí tuvimos el año pasado que suspender clases en 2 colegios por narcofunerales. Eso fue complejo para el colegio que tenemos en Pedro Aguirre Cerda y el colegio que tenemos en San Ramón. Pero no es porque adentro del colegio los estudiantes no estuvieran seguros, sino que el miedo de los padres de lo que pasaron en el entorno. ¿Ya? Y eso es muy complicado porque hay una sensación de inseguridad y los papás que se van a trabajar, si le pasa algo a mi hijo mientras me voy a trabajar, entonces al final, a nuestro pesar, digo a nuestro pesar, porque claramente cuando tú suspendes clases, el niño deja de aprender, o sea, a nuestro pesar tuvimos que hacerlo, porque fue complicado el escenario en ambos colegios. Eso es respecto de lo que pasa en el contexto y cómo la escuela, además, a veces se tiene que estar vinculando con estas situaciones que escapan de tu propio proceso formativo. Desde el punto de vista de la inmigración, mira, tengo varias perspectivas hay que contarte. Hay colegios nuestros que tenemos harto inmigrante y sabes que le aportan a los niños, le aportan a los padres. Uno de los puntajes más altos que tuvimos en uno de nuestros colegios, un niño inmigrante. Tenemos otro colegio nuestro que tiene vespertino en la noche y el 90% son estudiantes inmigrantes. En una sala de ¿Cuál es la clase, experiencia de trabajar y educar ahí con ya, mira, en esta... el caso del vespertino, yo creo que el caso del vespertino también es una experiencia muy interesante porque el profesor tiene que reinventarse, sobre todo cuando el curso casi completo son haitianos. Entonces, ¿cómo te comunicas con un grupo de estudiantes haitianos? ¿Cómo logras finalmente vincularte? Pero ¿sabes qué? Se va generando. O sea, no sé, la licenciatura de cuarto medio apenas hablan español algunos, pero logran terminar su año escolar. Y eso también es un desafío para el profesor, el reinventarse. En el caso de las actividades más, no sé, del tema de fiestas patrias, nosotros celebramos todas a todos los países. O sea, es Chile, pero también es Perú, es Venezuela, es Colombia. Y los niños también a veces pueden presentar sus propios bailes. Y te voy a contar una anécdota. Hace unos años atrás, en un concurso de cueca de uno de nuestros colegios, me tocó entregarle el premio a un estudiante ¿Ya? y le digo, ay, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y me dice, no, yo soy de Perú. O sea, el concurso de cueca en Chile lo ganó un niño Era un peruano. peruano. O sea, espectacular. Sí. Entonces, así tú te vas dando cuenta que finalmente se van integrando los inmigrantes en los colegios de muy buena manera. Nosotros no hemos tenido conflicto con ninguno, o sea, en los colegios, los niños que llegan a matricularse a nuestros colegios y tenemos también colaboradores extranjeros y se integran súper bien. O Ustedes sea, fueron reconocidos el año 21 como un caso de éxito a nivel educacional por Google for Education. A ver, ¿qué es lo que
se reconoció en ese caso cuál es el sello, cuál es lo específico de la red de colegios Santo Tomás de Aquino, la red de, educacional, digamos, Santo Tomás de Aquino, ¿qué crees tú que fue premiada? ¿Qué es lo que fue premiado ahí? Eh, Mira, lo que fue premiado en el fondo, entender la educación como un servicio y de entrega al prójimo. ¿En qué sentido? En la pandemia, en medio de la pandemia, nosotros, así, en la desesperación de todo, porque quiero decirte que el día cuando se suspenden las clases, en marzo, el 14 de marzo, nosotros el 15 nos juntamos con los rectores, un día domingo, y nosotros dijimos, nosotros no podemos parar. O sea, nosotros no podemos parar, esto no nos puede paralizar. Entonces tomamos decisión, en ese momento era un día domingo y dijimos, nosotros vamos a hacer educación virtual y el día martes nosotros teníamos habilitado, todo el lunes habilitamos correo para todos nuestros estudiantes y habilitamos los classrooms. Y comenzamos así intuitivamente a tener las clases en la medida que se podía. Y claro, después llegó un momento en que cada vez nos fuimos profesionalizando, capacitamos a los profesores, tuvimos profesores entrenadores, y todo así, nosotros creíamos que, bueno, todo el mundo lo estaba haciendo, después nos fuimos dando cuenta que no todo el mundo tenía tan bien instalado el sistema, y de repente Google viene y nos dice, oye, ¿ustedes se han dado cuenta de lo que hicieron? Nosotros no hicimos clase, o sea, no sé qué hicimos. Y ellos nos muestran unos analytics respecto del nivel de interacción, de trabajo colaborativo que habían hecho nuestros estudiantes en la red. Y eso para nosotros también fue impactante, porque logramos dar un paso más adelante. Lo que Google nos decía, ustedes no solo hicieron las clases del profesor hablando y los niños estudiando, sino que lo que ustedes generaron fue trabajo colaborativo en los estudiantes. No sé si me explico, Cristian. Sí, Y eso sí, claro. finalmente es el éxito, el avanzar un paso más arriba y tener un nivel de interacciones, de aprendizaje en los estudiantes, porque claro, dentro de todo, o sea, yo creo que los profesores fueron muy creativos, aparecieron muchas herramientas y finalmente los niños lograron mostrar que era posible trabajar colaborativamente, como desarrollando habilidades del nivel superior. Eso. Sandra, hoy día se habla mucho de la importancia de la innovación, que la educación tiene que cambiar, tiene que ser una escuela mucho más abierta, más innovadora, etcétera. Que ya los sistemas tradicionales están periclitados para los tiempos nuevos, para el nuevo estudiante millennial, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo se concilia? Porque pareciera, aparentemente, como un prejuicio que puede ser más difícil hacer coincidir o hacer cruzar una escuela abierta e innovadora con un sello identitario de escuela católica. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se Oye, logra? tremenda pregunta, tremenda pregunta, porque siempre está el prejuicio de que nosotros somos tradicionales, así como no, es que son tradicionales, pareciera ser. Y la verdad es que lo que hay es un modelo pedagógico. Y el modelo pedagógico instala ciertos principios en la formación del estudiante desde prekinder, ¿ya? Y esa formación del estudiante tiene hitos. Entonces, a través de estos hitos se van implementando diferentes metodologías donde nosotros resguardamos, por ejemplo, ciertas estructuras de normalización en los niveles iniciales para dar a este niño todas las herramientas para aprender a aprender, ¿ya? Entonces, existen las normas, existen las estructuras, existen las definiciones, existe la formación, pero es para que este estudiante se vaya desarrollando y a medida que va avanzando, él va potenciando en sus propios, digamos, saberes, en esta lógica de aprender a aprender. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, toda la línea de desarrollo del pensamiento, y también permitimos la innovación en nuestros profesores, en realidad la fomentamos, tenemos concursos de innovación, etcétera. Pero esto tiene que estar enmarcado en un sistema de trabajo igual, porque si no, finalmente la innovación se pierde y el niño finalmente no termina aprendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el foco es el aprendizaje? Y en virtud del aprendizaje se van diseñando las estrategias. Pero claramente nosotros tenemos un modelo pedagógico con hitos de formación en ciertas dimensiones y además como ciertos espacios hasta el desarrollo del pensamiento autónomo. Ese es nuestro último eslabón de nuestro modelo pedagógico. Tercero y cuarto medio, desarrollo del pensamiento autónomo, donde el niño puede ir construyendo, ¿no es cierto?, sus propias libertades, sus propios desarrollos,
siempre va como avanzando en distintos niveles. Entonces sí, se puede vincular, pero para eso necesitas profesores comprometidos. Yo quiero decirte eso. Profesores comprometidos, porque el profesor, si no está comprometido, finalmente no logra llevar adelante esto, pues, esta mezcla interesante que es una estructura definida de formación, pero que va generando un aprendizaje paulatino hasta que el estudiante, ¿no es cierto?, se desarrolla en su máxima expresión con experiencia innovadora. Mira, 2 grupos nuestros se van a México a una feria científica de uno de nuestros colegios. Entonces, claramente van a competir y la misma estudiante, ¿no es cierto?, van trabajando. Nosotros tenemos un proyecto que se llama, o sea, un modelo de trabajo que es el proyecto de vida, donde el niño va desde prekinder construyendo su proyecto de vida. Entonces, claro, tenemos estos estudiantes que se van a México a competir a una feria científica donde ellos llevan su proyecto, pero también tenemos estudiantes que van a competir a Kenia en deporte. Tenemos a otros estudiantes que compiten en olimpiadas académicas, o sea, es como diversificar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, porque nosotros también tenemos un currículum complementario, que es una cantidad de talleres extraescolares a nuestros estudiantes que les permitan a ellos además, no sé, nosotros tenemos olimpiadas de atletismo también, o sea, por eso te digo, la verdad es que diversifica, un currículum muy, muy amplio. Yo leía los resultados de la PAES, se comentaron hace poco los resultados de PISA, se dijo que si bien es cierto Chile no estaba tan mal en relación a otros países de Latinoamérica, igual no es para caer en un conformismo, hay resultados que son malos en temas de lectura, etcétera, matemática. Uno podría ponerse extremadamente pesimista al leer estos resultados. Se han hecho cosas bien en Chile, se ha avanzado, pero el temor es que retrocedamos. Entre las cosas que te quería preguntar también es, tú hablas de los profesores, es que tengo la impresión de que faltan profesores. O sea, en algunas especialidades está siendo difícil encontrar profesores. Ya buscar buenos profesores es difícil, pero además encontrar profesores va a ser cada vez más difícil. En este contexto uno podría decir, el futuro no es muy alentador, pero sin embargo tú dijiste por ahí en una entrevista que ante las dificultades, incertidumbre y problemas tenemos que transmitir esperanza. A ver, ¿cuáles son los brotes verdes de esperanza para la educación chilena, tú que estás metida adentro ahí en el sistema, a la luz de Mira, todos los resultados que hemos visto, etcétera? ya, sí, faltan profesores. Tenemos escasez de profesores. Hay ciertas áreas que nos cuesta más. Yo creo que no es solo algo que nos pasa a nosotros, yo creo que les debe pasar a todas las personas que estamos vinculados con el tema educativo, esta falta de profesores en ciertas asignaturas y también además yo creo que en algunos casos hay que potenciar el tema de la vocación de nuestros profesores. O sea, no es solo la cantidad de profesores, sino que yo diría profesores con vocación para que podamos hacer de un país mucho mejor. O sea, un país que tiene mejor educación va a ser un mejor país, pero no vamos a poder hacerlo si no tenemos a esos profesores con vocación que necesitamos. Entonces, yo no solo hablaría de cantidad de profesores que faltan, sino que hablaría de la necesidad de profesores con vocación. ¿Ya? Con vocación de enseñanza, con vocación de servicio y con una vocación profunda también en entender que esta carrera, así como tú lo dijiste al inicio, los profes, nosotros estamos las 24 horas pensando en las clases, o sea, es como, sí, podemos estar de vacaciones, pero no sé, estás en la playa y ves algo y dices, mira, ¿sabes que esto podría usarlo en la clase? Oye, no, mira acá, no quiere decir que es lo que esperemos de nuestros profesores, queremos que descansen, que ellos puedan retomar sus energías, pero personas que estén disponibles también a usar su mente para que esto pueda pasar. Entonces sí creo que es importante, no solo es cantidad de profesores, sino que son profesores con vocación. Entonces esa ecuación yo creo que hay que incorporarla y en eso también nosotros a nuestros estudiantes no cometemos el error de decirles no estudien pedagogía, como también pasa en algunos lugares que para nosotros estudiar pedagogía es también algo positivo. Les decimos, oye, estudien pedagogía, es una gran carrera y pueden volver a trabajar con nosotros. Y tenemos muchos casos de exalumnos que hoy día que son profesores. Pero claro, evidentemente
faltan y no solo faltan en cantidad, sino que faltan, yo creo que profundizar el tema de la vocación de servicio. Sandra, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela en esta tarde de enero ya del 2024. Viene un año con enormes desafíos. El Papa Francisco dijo algo que me pareció muy interesante, que el conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables del que dispone la humanidad. Es decir, los que están haciendo educación están en el fondo desarrollando esos recursos renovables, ¿no? Que son fundamentales para el desarrollo de la humanidad, y lo que están haciendo ustedes y están haciendo tantos profesores a lo largo del país. Durante estos años hemos tenido tantas conversaciones aquí en el patio de la escuela con personas como tú, innovadores, gente que está trabajando, cultivando esos recursos renovables todos los días, como lo hacen ustedes. Sandra Urrutia, directora ejecutiva de la Red Santo Tomás de Aquino, 8 colegios, 923 colaboradores, 10.600 alumnos y 7 sindicatos. Ahora lo digo en términos positivos al terminar el programa. Muy positivo. Muchas gracias, Sandra, por haber conversado conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, por este espacio, y también entregar muchas gracias también a todos los profesores que estamos todos los días trabajando porque nuestros estudiantes puedan convertirse en mejores personas para una mejor sociedad. Muchas gracias. Así sea. Y con gracia, como decía Gabriela. Con gracia. Siempre con gracia, apelando a la gracia. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.